Saludos amigos y bienvenidos en Familia Canal Diocesano de Televisión. En la encíclica Evangelium Vitae del Santo Juan Pablo II encontramos energías, luces y también fuerzas para comprometernos con la promoción y defensa de la vida humana, en todas las fases de su existencia, desde la concepción hasta su muerte natural. A cada ser humano se le debe reconocer la dignidad de la persona, desde su inicio, como decíamos antes, hasta el ocaso de su vida. Este principio fundamental expresa el gran sí a la vida, al don de la vida humana, que debe ser puesto en el centro de la reflexión ética. Y precisamente de estas cuestiones vamos a hablar, a tratar en el programa que vamos a compartir hoy. Vamos a descubrir a qué nos referimos, por ejemplo, cuando estamos hablando del estatuto del embrión, cuándo comienza una vida humana, o por ejemplo, vamos a determinar qué es eso del diagnóstico prenatal. Para ello nos hemos rodeado de una serie de especialistas y están con nosotros. Yo les presento a la doctora Mónica López Barahona, vocal del Comité Asesor de Ética de Investigación Científica y Técnica, miembro del Comité Director de Bioética del Consejo de Europa y también profesora de Oncología Molecular y Bioética y miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida de Roma. Mónica, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pero también con nosotros está Luis López Almodóvar, cirujano cardíaco. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y como ginecóloga, Marta Cerezo Rosell. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Son cuestiones de bioética, como decía yo, las que vamos a plantear esta noche. Cuestiones que a veces no sé si nos confunden por desinformación, por falta de información o porque no tenemos formación. Todavía estoy dudando, ¿no? Pero sí que es cierto que son cuestiones que están en la calle y que vamos a intentar tratar, ¿no? Y esclarecer algunas de ellas. Mónica, ¿cuándo podemos decir que empieza una vida? Bueno, pues esta es la pregunta fundamental, yo creo, de la que después derivarán todos los problemas y los debates bioéticos. El establecer el momento en el que estamos frente a una nueva vida humana es esencial y la ciencia lo ha puesto muy claro, de manifiesto. La vida comienza desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo. En ese momento el espermatozoide deja de ser lo que era, pierde su cola, su cabeza se abre, vuelca dentro del óvulo todo su contenido genético y el óvulo también deja de ser lo que era para transformarse en un nuevo ser humano de una sola célula, un ser humano unicelular que se llama embrión unicelular o que se llama cigoto. Y ahí estamos frente a esa maravilla, frente a ese misterio que es una nueva vida humana. Y ese es el momento en el que todo comienza. Por tanto, desde ese momento nos encontramos frente a un nuevo ser humano, nos encontramos, por tanto, frente a una persona, puesto que no existe otra forma de pertenecer a la especie humana que no sea la de ser persona, y nos encontramos frente a un ser digno de ser respetado, de ser acogido y de ser valorado. Y esto es lo que defiende y dice la Iglesia. Esto es lo que defiende y dice la Iglesia desde siempre, antes de que la ciencia pusiera de manifiesto con datos objetivos y de forma experimental esto que acabo de afirmar. La Iglesia, que es madre, y como madre tiene un conocimiento intuitivo a veces, ¿no?, que tenemos las madres, superior y adelantado al conocimiento científico, pues la Iglesia como madre siempre ha defendido la acogida y la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Pero esto no es lo que nos cuentan. ¿No? ¿Quién nos cuenta que no? No nos lo cuentan así de esta manera. Ah, bien, ¿no? bien, si por no ejemplo, lo dirán de esta manera. No, por ejemplo, cuando se cuestiona a la hora de elaborar determinadas leyes si existe o no una vida humana para poder interrumpirla. Sí. No sé, ¿qué pensáis, Marta? Bueno, yo te quería puntualizar una cosa que has preguntado, si esto se sabe de ahora, se sabe de mucho tiempo. Si uno revisa los textos clásicos de embriología, los que se estudian en la universidad, pues uno va a la definición de un libro de embriología para ver lo que es un embrión, y entonces en tratados a lo mejor del año 65, del año 70, es decir, textos clásicos de embriología, pues expresan muy claramente que la vida humana comienza en el momento de la fecundación, cuando el óvulo se une al espermatozoide. Es decir, que la medicina no ha descubierto esto ahora hace unos años, sino que es lo que ha venido defendiendo clásicamente. Y bueno, aunque ahora nos cuenten otras cosas, que yo sepa, la medicina no ha cambiado. La medicina como concepto no ha cambiado su definición de cuándo comienza la vida humana. O sea, yo creo que los textos actuales, que son traducciones de los textos clásicos, siguen defendiendo lo mismo. Marta.
yo lo que creo es que hay que tener una cosa clara y es que el término preembrión no existe. Eso es otro de los temas, Ujú. porque claro, se juega con un montón de términos Eso es. que quizá pues vienen un poco, digamos, a engañar, ¿no? O a Eso es. falsear una Entonces, realidad. A lo mejor en el ámbito científico pues ahora han querido sacar, bueno, ahora o hace años ya, ¿no? Sí. Esta palabra pues un poco pues para tener ese derecho a poder hacer con el embrión lo que ellos quieran, ¿no? Pues tanto de investigación como congelación, etcétera. Y bueno, pues si todo el mundo tuviera claro, cristianos y no cristianos, que el embrión es una persona desde el inicio, como ha dicho Mónica, pues se tomarían las cosas de otra forma, claro, todo más en serio. En cuestiones de bioética y en cuestiones que tienen que ver con el comienzo de la vida, yo creo que hay una manipulación del lenguaje en muchas ocasiones. Como bien apuntabas, de esto no se nos cuenta así, es verdad. El término preembrión al que aludía Marta se acuña en el seno de un comité multidisciplinar en Reino Unido, que es el comité Warnock, y se acuña para definir algo que ya estaba definido en los manuales de biología, como ha expresado muy bien Luis. El embrión de menos de 14 días es un embrión en estado preimplantatorio, y así se define. Luego, cuando uno va a nuestra legislación, que desgraciadamente mantiene en su articulado el término preembrión, entra en esa perversión del lenguaje que nos enseñaron desde pequeños, en la que la definición no debe formar parte de lo definido no debe formar parte de su definición, y encuentra el preembrión es el embrión de menos de 14 días de vida, es decir, el preembrión no es un término científico. Y así lo manifestaron los dos científicos que participaron en el comité Warnock. Por una parte, la embrióloga Anne McLaren publicó inmediatamente después que se había acuñado este término por razones de presión ajenas a la comunidad científica, es decir, porque se polarizó, y luego el doctor Davis, porque se polarizó la discusión ética para otorgar otro apelativo a una realidad que ya estaba definida como embrión y que como embrión estaba protegida en la legislación de Reino Unido. Y decías, esto no se nos cuenta porque se nos lleva a interrumpir una vida, ¿no? Que seguro hablaremos del aborto. Y ya tenemos integrado, el aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. Pues no, el aborto no es una interrupción, el aborto es una finalización. O sea, lo que se interrumpe tiene opción de continuar. El aborto finaliza, de facto, acaba con el embarazo. Y así hay un sinfín de ejemplos en este ámbito. Por eso es importantísimo establecer los conceptos muy claros desde el comienzo. Es muy diferente decirle a una mujer, vas a interrumpir tu embarazo, como si pudiera continuar, a decirle, vas a acabar con la vida del hijo que estás gestando, que es lo que es el aborto. Entonces, yo creo que las cosas es muy importante siempre llamarlas por su nombre, pero cuando lo que está en juego es la vida de un inocente, mucho más importante todavía. Hay otra frase que es muy parecida a la interrupción voluntaria del embarazo y es igual de hipócrita. La reducción embrionaria, cuando las técnicas de reproducción asistida se implantan, bueno, pues hasta 3 embriones y bueno, pues llegan a implantarse los 3 o 2, pues a veces para que el embarazo no sea de riesgo, bueno, pues o si aparece alguna complicación se puede eliminar uno de los embriones y eso se llama reducción embrionaria. Bueno, pues esto es un aborto de uno de los hijos que estás llevando, ¿no? En tu seno, pues es otra palabra así, ¿no? De este tipo. Muchos términos, ¿verdad? Sí. Muchos términos equívocos, yo creo que en muchas ocasiones intencionadamente, justamente para esto, para polarizar, para sesgar la discusión ética, para permitir intervenciones sobre una realidad biológica que está protegida, como ocurrió con el término preembrión en Reino Unido. El embrión era una realidad biológica protegida y no se podía hacer nada que no fuera para su bien, y entonces, bueno, llamémosle de otra manera, llamémosle preembrión, y así como ya no es un embrión, ahí ya podemos entrar y hacer lo que sea necesario. Lo que es muy triste es que más de 20 años después, y habiéndose retractado las personas que formaron parte de ese comité en publicaciones tan solventes como es la revista Nature, nuestra legislación sigue incorporando el término preembrión, tanto en la Ley de Reproducción Humana Asistida como en la Ley de Investigación Biomédica.
Esto es muy triste, que todavía siga ahí. Yo entiendo que todos estos términos también sirven mucho para tranquilizar conciencias. Eso es. Porque claro, cuando a una mujer le presentan la interrupción voluntaria del embarazo, no es lo mismo que decirle, oye, vas a acabar con la vida de tu bebé. Exactamente. No es lo mismo, ¿no? Sí, eso es cierto, y además con el término aborto sucede un poco lo mismo. El aborto es una cosa que existe en la naturaleza, existe en la especie humana y existe en otro tipo en todos los animales prácticamente. Existe el aborto como la finalización de una gestación que por un motivo generalmente genético pues no puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, la naturaleza, pues antes de crear si se me permite la expresión, un monstruo, pues tiene ese mecanismo para que ello no llegue a suceder, ¿no? Entonces, eso es un mecanismo natural que sucede todos los días, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como esto tiene una connotación que clásicamente ha sido negativa, cuando se intenta hablar del aborto, pues como no nos gusta la palabra, pues nos inventamos esto de interrupción voluntaria del embarazo para que parezca que hablamos de otra cosa, ¿no? Realmente estamos hablando de otra cosa, pero usando pues, un eufemismo, otra palabra que nos suena mejor y que probablemente sirve, pues, como tú bien dices, para tranquilizar la conciencia del que lo hace. Es como cuando hablamos del término preembrión, que yo muchas veces cuando estás en alguna charla y te preguntan ¿qué es el preembrión? Digo, sí, el preembrión existe. Lo que va antes del embrión pues son los gametos. Entonces, pero es que eso no hay que llamarle preembrión, es que eso son el óvulo y el espermatozoide. O sea, eso no tiene, no tengo por qué darle otro nombre ni usar una palabra que al final lo que trata es de confundir, de despistar y de confundir a la gente. Mónica. No, yo quería comentar que en la cuestión del aborto hay habría muchas cuestiones a tratar, pero yo creo que es importante definir algunas de cara, pues probablemente a personas que nos estén escuchando y que estén recibiendo una información que no es del todo precisa, ¿no? El aborto no es una forma más de anticoncepción. Punto uno. Punto creo que es muy importante. En el aborto, cuando una mujer aborta, la concepción ya se ha producido. No es una práctica de anticoncepción, es una práctica de eliminar el embrión o el feto que ya está generado, que ya está en el seno de la madre. No es bueno, yo llevo una determinada vida sexual y si me quedo embarazada y en un embarazo, claro, y en un embarazo no deseado, pues entonces aborto. Bueno, es que te has quedado embarazada y estás acabando con esa vida que has empezado a gestar. Creo que esta cuestión es muy importante. El aborto se nos ha planteado, se nos ha vendido como una gran conquista para la mujer, cuando yo creo que es justamente todo lo contrario. Fijaos que la última reforma de ley del aborto que hubo en nuestro país, hasta entonces el aborto estaba recogido en el Código Penal como un delito contra las personas. Es decir, nuestra legislación entendía que abortar era un delito contra las personas y estaba exento de culpa en 3 supuestos. La nueva legislación cambia al aborto como un derecho. Y fijaos que esto se gesta en el seno en aquel momento del partido en el poder, y por primera vez en España aparece un ministerio que hasta entonces no había aparecido, que es el Ministerio de Igualdad. Entonces, vamos a ver, las mujeres, gracias a Dios, no somos iguales a los hombres. Somos distintas, afortunadamente, para bien y para mal, y que me perdone mi compañero de tertulia, pero las mujeres no somos iguales. Pero está muy bien que sea así, ¿eh? Claro, Somos distintos, somos complementarios. claro, y complementarios, Eso es. efectivamente, como muy bien dice Marta. Somos distintos y complementarios. La mujer no necesita un órgano gubernamental a nivel de rango ministerial que defienda una igualdad que además no existe. O sea, que es totalmente falsa. Bueno, surge ese ministerio y desde él se gesta la reforma de ley del aborto. Se asume el aborto como un derecho de la mujer y cuando esto se consigue el ministerio desaparece. O sea, yo creo que es importante que como mujer, a mí me parece humillante. O sea, primero que el gobierno decida que con los impuestos de todos necesitamos un ministerio de igualdad. Y segundo, que ese ministerio se constituya solo con el fin de que el aborto sea un derecho de la mujer, es decir, de otorgar a la mujer el derecho a acabar con la vida de su hijo. Es muy fuerte, ¿eh? Y esto es exactamente lo que ha ocurrido. Y luego podemos entrar en lo que ahora ha hecho este gobierno, vamos, lo que no ha hecho, para ser más exactos.
¿no? Entonces, realmente yo creo que es importante poner las cosas en su justo contexto y el ver y llamarlas por realmente su nombre. y llamarlas por su nombre. Entonces, el aborto es un drama. Es un drama para el hijo que se acaba con su vida, pero hay dos víctimas. La otra víctima es la mujer. No conozco ninguna mujer y de verdad, créeme que hablo con conocimiento de causa por concretamente una fundación de la que soy patrono y que lleva una casa de acogida a mujeres embarazadas con embarazos complicados. No he visto nunca a una mujer a la que de verdad se le haya ofrecido una alternativa real de acompañamiento material, espiritual y humano en un embarazo difícil que haya optado por abortar. El aborto es un drama para la mujer en primera persona, porque su hijo muere, porque ella decide matarlo, pero ella continúa viva con esa carga toda su vida. El síndrome posaborto del que tampoco nadie habla, Mónica. Entonces, el aborto es un drama para dos víctimas, y una de las víctimas es la mujer. Y las políticas vanguardistas y progresistas deberían ser aquellas que de verdad apoyan a la mujer, que de verdad apoyan en la mujer en aquello que le es esencial, que es, entre otras cosas, la maternidad. Y que de verdad dan la opción de acompañar a la mujer con un embarazo difícil, con un embarazo no deseado, y que dan la opción a la lista de espera casi eterna de parejas que desean adoptar, de poder adoptar los nacidos en nuestro país, para empezar, si los permitiéramos nacer y no tener que esperar 5 años a constituir una familia con hijos. Esa es la política progresista. Lo otro es dejar a la mujer acabar con la vida de un inocente y negar la posibilidad de adopción a quien lo quiere. Bueno, yo creo que mejor. Sí, yo querría añadir que, bueno, todos conocemos casos, no quiero nombrar mucho el aborto espontáneo por no mezclar términos, ¿no? Pero todos conocemos casos de personas que han tenido un aborto espontáneo y sin tener ninguna culpa propia, porque la mayoría de las veces los médicos sabemos que eso corresponde a desórdenes genéticos, que la pareja no tiene la culpa, y sí hemos vivido todos pues, los dramas psicológicos que esas mujeres tienen, ¿no? Cuanto más cuando aquí en un aborto provocado, pues esa persona no solamente es la muerte del nuevo niño concebido, sino los trastornos psicológicos que luego, tiempo después, porque esto no es una cosa de los días, digamos, de en caliente probablemente no tenga ningún problema, pero vamos, el síndrome de posaborto existe y es una cosa que también se oculta pues, para que no se sepa, ¿no? Y eso también es un detalle importante. Podemos hacer el paralelismo entre el daño, digamos, psicológico que una pareja sufre ante un aborto espontáneo que no es deseado, ni mucho menos, compararlo un poco con lo que estas mujeres deben padecer en los meses o incluso años, según dicen los expertos, sufriendo este trauma, ¿no? Porque yo creo que eso se debe tener para toda la vida, ¿no? Es que hay una lista de enfermedades psiquiátricas definidas, ahora mismo no me acuerdo cuántas son ni cuáles, pero hay una lista de enfermedades psiquiátricas definidas, concretas, que los psiquiatras sabrán, de la mujer que ha abortado. Supongo que tendrán que tener también unas características especiales pues en su genética, tal, para, además de por haber abortado, desarrollarlas. Pero bueno, que están descritas y se conocen. Sí, es muy triste el que llegue. Yo viví hace poco el caso concreto que creo que también pues, puede ser interesante, ¿no? Que lo conozca la opinión pública, de una joven de 19 años que se había quedado embarazada, que había ido al centro de salud correspondiente y que sin entrar en ninguna pregunta más, es decir, ni siquiera cumpliendo la legislación, se le había derivado a abortar. Casualmente esta persona llegó a nosotros, tuve la ocasión de hablar en esta ocasión personalmente con ella y la verdad es que me escandalizó mucho el hecho de que en la asistencia de familia esto sea una práctica de rutina, el que llega una mujer con un embarazo que no quiere continuar y directamente se la derive para darle una cita para abortar a la semana siguiente. Eso no es ningún tipo de protección a la mujer, eso no es ningún tipo de incentivación a la maternidad, eso es una utilización pura y dura de la mujer. O sea, puedes tener relaciones sexuales siempre que te parezca adecuado,
el varón puede desentenderse de todo, porque la que te quedas embarazada eres tú, y entonces tú te resuelves la vida, y la resolución de tu vida es acabar con la vida de tu hijo. O sea, hay algo más machista que esto. Y sin embargo se vende como la gran conquista feminista para la mujer. Yo es que no puedo dejar de pasmarme. Yo no sé qué opináis vosotros como profesionales también, tanto en el ámbito, tu ámbito, Marta, ¿no?, que es el de la ginecología, como a Luis, ¿no? Cuando, por ejemplo, este tipo de prácticas sí que conocemos, Mónica ha contado ese caso, pero yo, por ejemplo, sin ir más lejos, sé de personas que se les ha ofrecido, quizá no tanto por la edad, sino porque a lo mejor presenta alguna malformación, el embrión o el feto, en ese caso, ¿no? Vosotros como profesionales del mundo de la medicina, ¿qué os parecen este tipo de prácticas cuando las veis que las realizan colegas vuestros? Ya. A ver. Contesta tú. Gracias. Yo, bueno, pues he podido, gracias a Dios, tengo que decir, porque fueron unos meses muy bonitos. Me puedo dedicar a estar con las pacientes embarazadas en consulta, aquí en el Hospital de Toledo, Virgen de la Salud, en consultas externas. Y digo gracias a Dios, pues porque creo que es un don que el Señor, bueno, pues un regalo, ¿no?, que me ha dado, el poder ser ginecóloga, y aunque hayan sido unos meses, poder haber estado con ellas. Y bueno, tengo que decir que varias mujeres que han abortado, pues han venido a la consulta pues a una revisión ginecológica normal o porque se han quedado de nuevo embarazadas. Y son mujeres que cuando entran por la puerta las ves en la cara algo especial, vienen tristes. Entonces, bueno, pues ya les empiezas a hacer la historia. Yo soy un poco lenta, pero bueno, porque me gusta también hablar y, bueno, por eso tardaba más en la consulta y acabábamos más tarde la mañana, pero me gusta poder hablar y que me cuenten su vida. Entonces, pues poco a poco les iba sacando, si ya me decían que tenían un aborto provocado, pues al final ya, después de ver por lo que venían a la consulta, que era otro tema, te terminaban contando o les intentaban un poco sonsacar pues eso, el aborto, que habían sufrido. Casi todas acababan llorando. Y salían de la consulta con otra cara, distinta. Bueno, yo también pues soy cristiana y se lo enfocaba un poco pues desde el punto de vista pues de Dios, que Dios, si ellas se arrepienten, les va a perdonar. Perdona. Eso es, que existe un sacramento que es la confesión, que Dios nunca las va a rechazar, ni la Iglesia, que lo que tienen que hacer es pedir ayuda, ir a un sacerdote, confesarse, que van a recuperar esa alegría. Una cosa que tiene la mujer que ha abortado es que no puede ir a llorar a su hijo a una tumba, porque lo normal es que los niños abortados se eliminan, ¿no? Entonces, incluso a veces ni lo han hablado con nadie, ni lo sabe el marido, o a lo mejor sí lo sabe, pero lo llevan ellas en el interior y eso les hace estar todavía más tristes, porque cuando tú no cuentas una pena y nadie te consuela, pues es que es como una, con perdón de la expresión, bola que tienes dentro y no la terminas, eso es, no la terminas de digerir, ¿no? Entonces, el poder hablar con una ginecóloga, por eso animo a la gente a que sean ginecólogos cristianos, pues porque hacen falta, hacen falta muchos. Y aunque yo ahora mismo no me esté dedicando a la ginecología, pero hacen falta muchos. Entonces, bueno, que no solamente hay profesionales que encauzan a la mujer cuando ven una malformación al aborto, sino que, bueno, pues se puede hablar en la consulta, lo primero, que te cuenten, ¿no? Pues el escuchar. Lo segundo, el intentar orientar, el decir, bueno, pues vamos a esperar. Yo me he formado en la Clínica Universitaria de Navarra y la verdad es que allí he aprendido como de la forma más natural se puede explicar algo, ¿no?, que no va bien en un embarazo o en una enfermedad, incluso sin sacar temas religiosos de por medio, pues de forma natural. Y cómo la persona, cuando le hablas con confianza y le dices la verdad y ven que estás ahí a su lado y que le vas a ver dentro de un mes, que no le vas a dejar solo, pues no tienen por qué acabar en ese momento con todo, sino que se fían de ti porque saben que tú pues controlas de este tema y eso, se sienten acompañados. Entonces yo creo que eso es muy importante. Pues yo creo que también mucha gente, y ahora vamos contigo, Luis, sí, que llegan despistados a las consultas y de repente a una niña de 19 años le plantean como única opción eso. Quiero decir, tu testimonio la verdad es que relaja bastante, Marta, y ojalá haya muchos profesionales así,
Pero claro, también juegan un poco con el despiste y el no saber. Sois vosotros los profesionales, en vosotros confiamos. Luis. Yo quiero contarte un caso que además es de un familiar de hace unos meses, y poniendo un poco el dedo en la llaga en que la medicina a veces se equivoca y lo tenemos que reconocer con vistas al diagnosticar malformaciones, ¿no? Y bueno, yo estuve muy implicado en un caso de una gestación, pues con datos indirectos de que podía haber malformaciones severas, sobre todo de desarrollo cerebral. Se ofreció el aborto, no se llevó a cabo, afortunadamente, la gestación siguió adelante, y luego pues pasó una cosa muy curiosa. La niña nació con una malformación que no se preveía durante la gestación. Fue un hallazgo a las pocas horas de nacer. Es cierto que hubo que operarla de urgencia, pero para realizar una cirugía curativa. Y al final todas las malformaciones que sí que se le habían diagnosticado. Que se habían diagnosticado se vieron reducidas a un problema estético en una oreja. Esto es un caso real. La niña tiene 1 año, el desarrollo psicomotor es totalmente normal, y también os digo eso, que es que muchas veces la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Y a lo mejor vemos en las ecografías prenatales unos problemas muy serios, o unos indicios de unos problemas muy serios, que luego la realidad pues no es esa, ¿no? Yo creo que cuando realmente hay problemas serios, la naturaleza ya tiene sus mecanismos para que la gestación no llegue a término. Efectivamente, así es. Yo creo que lo mejor es dejar actuar a la naturaleza, que es bastante más sabia que nosotros. Pero desgraciadamente hay pruebas que, como es por ejemplo el diagnóstico prenatal para síndrome de Down, que son muy certeras, que 3 cromosomas en el par 21 indica un síndrome de Down, y que nos hace partícipes de un auténtico drama, ¿no? El 96% de los niños diagnosticados con síndrome de Down son abortados. Es decir, se ha convertido en mortal una enfermedad que todos conocemos, a alguna persona con síndrome de Down, que no es una enfermedad mortal, que es una enfermedad perfectamente compatible con la vida, que son además personas que suelen llenar de alegría la familia que tiene, me atrevo a decir, porque lo creo sinceramente, la suerte de recibirlos, que son un regalo en muchos sentidos, y que sin embargo el 96% de las veces que se identifica una trisomía en el par 21, un diagnóstico genético de síndrome de Down, se aborta. Entonces es tristísimo. Y una cosa que sí se ha visto en el síndrome de Down en los años recientes, que cuando esas personas, hombre, si no tienen un retraso mental muy severo, puestas en los ambientes adecuados, con la estimulación precoz, la atención temprana necesaria, pues pueden llegar a trabajar, pueden llegar a ser actores en series de televisión y a ser personas prácticamente independientes, cosa que hace 40, 50 años era impensable. No era posible. Sí. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, luego hablaremos del diagnóstico prenatal, entraremos en el triple screening, qué supone, si también falla esta prueba, nos lo explicará mejor Marta. Lo dejamos aquí y, lo dicho, hacemos una pausa y enseguida volvemos para retomar estos temas. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más aquí en Canal Diocesano a este pequeño rincón de libros. Hoy les traemos el libro 1000 soles. El autor, Dominique Lapierre, dice, autor de La ciudad de la alegría, puede que por eso le reconozcan. Y otro libro también muy conocido, Más grandes que el amor, de los últimos, aunque ya hace años que han sido editados. Este libro en concreto es de Planeta Seix-Barral. Bueno, pues Dominique Lapierre, autor francés, periodista, asociado en multitud de ocasiones, donde él mismo en este libro lo cuenta, con el autor americano Larry Collins, pues recoge en este libro el recorrido profesional y humano que él a lo largo de su vida ha ido desarrollando. Como ha dicho Félix, Dominique Lapierre, escritor y periodista francés, va recogiendo a lo largo de todas estas páginas 15 relatos
parte de su experiencia profesional alrededor de los viajes que realizó por todo el mundo. A través de las líneas del libro, uno experimenta un sinfín de sensaciones. El lector, cada uno de nosotros, sufre con la agonía e incertidumbre, por ejemplo, de un Caryl Chessman durante el tiempo que estuvo en el corredor de la muerte. Vive con Kozo Okamoto su papel en las filas de la fracción del Ejército Rojo japonés e incluso conoce de cerca la figura del torero español Manuel Benítez el Cordobés. El título del libro, 1000 soles, procede de un proverbio que el autor leyó al sur de la India que es un país que marca profundamente la trayectoria de este autor. El proverbio dice: siempre hay 1000 soles en el reverso de las nubes. La India, como acabamos de decir, juega un papel fundamental, tanto en la obra de Dominique Lapierre como en su vida personal, ya que la situación de este país, su pobreza y su proceso descolonizador, además de ser protagonista de una de sus obras más conocidas, La ciudad de la alegría, es también tratada en 3 textos de la obra a analizar. En el ámbito personal, Dominique Lapierre se volcó a través de una fundación y de los beneficios de sus libros a mejorar la realidad de la India. El libro está estructurado en forma de 15 relatos cortos, todos ellos muy variados, lo cual además facilita su lectura, en gran medida porque no es necesario seguir un hilo conductor. Sin embargo, cuando uno lee todos y cada uno de ellos, se da cuenta de que el objetivo de Dominique Lapierre, al presentarnos su libro, no es otro más que acercarnos un poco más al género humano, sin importar el país de origen, su religión o su condición. Quería leerles yo algunos fragmentos. Son tantos en esas 15 historias que es difícil seleccionarlos, pero bueno, a modo de ejemplo. Por ejemplo, la conversación entre el alcalde de París y el general alemán de ocupación que tenía la orden de destruir París. Pues ocurre esta conversación. Dice: los generales tienen el poder de destruir, rara vez el de edificar. Imagine que un día vuelve aquí como turista, que contempla de nuevo todos estos testigos de nuestra historia y puede decir: fui yo quien habría podido destruirlos y los salvé, como así fue al final. Citaba María la historia que queda recogida en el libro O llevarás luto por mí, la historia del cordobés, y esta frase precisamente también se recoge en un momento. En concreto, son las palabras que Manuel Benítez le dice a su hermana después de una vida de penurias, antes de saltar la primera vez así de forma profesional, digamos, al ruedo. Y le dijo lo siguiente: no llores, Angelita. Esta tarde o te compro una casa o llevarás luto por mí. Y finalmente, aquí está. Pues finalmente, en la partición de la India, ¿no?, y la separación entre la India y lo que es el actual Pakistán, algo dramático para el proceso descolonizador, pues con el fundador del Pakistán, en un momento dado, dice: si a la sazón hubiera sabido todo esto, el curso de la historia habría sido diferente. Yo habría retrasado unos meses la concesión de la independencia. No habría sido partición. Pakistán no habría existido. Las Indias habrían conservado su unidad. Se habrían evitado 3 guerras. En fin, una pequeña muestra de la inmensa riqueza que en estos 15 relatos hay. Creemos que el libro está dirigido y es muy recomendable para adultos y jóvenes universitarios que, como manifiesta el propio autor, entiendan que la fuerza del hombre consiste en continuar, en momentos de prueba, creyendo en sus sueños y luchando por hacerlos realidad. Y recuerden, leyendo descubrimos nuestro mundo, nuestra historia y a nosotros mismos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, pues regresamos de nuevo aquí en Familia, en Canal Diocesano de Televisión, para tratar hoy, como han podido observar en la primera parte del programa, de cuestiones que tienen que ver con la bioética y que muchas veces generan cuanto menos controversia o dudas.
Estamos intentando explicarlo de una manera pues, muy sencilla, ¿no? Para ello pues, están acompañándonos hoy Mónica López Barahona. Ella bueno, pues, forma parte es miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida en Roma. También está el doctor Luis López Almodóvar, cirujano cardíaco, y Marta Cerezo Rosell como ginecóloga. Bueno, hablábamos antes del embrión, hablábamos del mal definido término, o bueno, llamarlo como queráis, de preembrión, pero no hemos hablado del estatuto del embrión, que existe y que me gustaría comentar y que nos contaseis en qué consiste. El estatuto del embrión se puede abordar desde varias disciplinas, desde varias áreas de conocimiento. Por una parte, la biología, en su área de biología celular y también en su parte de genética y genética molecular, define lo que es el estatuto biológico del embrión humano y define que existe desde el momento en el que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. El óvulo entonces deja de ser un óvulo y se convierte en un cigoto, en un embrión unicelular, en una célula. La célula se define como unidad de vida, por tanto no hay duda de que ahí hay un ser vivo en estado unicelular. Y por otra parte, la genética pues pone de manifiesto que cuando ese cigoto es de la especie humana, tiene unas secuencias genéticas que solo tenemos los humanos y es específicamente humano. De ahí necesariamente se deriva un estatuto antropológico, es decir, ese ser humano en estado unicelular, ¿qué dice la antropología de él? Pues la antropología de él dice que es una persona. El embrión, por tanto, es persona desde que se constituye como tal, y durante todo el desarrollo embrionario y durante toda la vida hasta que muere de muerte natural ese ser humano. Y luego aparece el estatuto jurídico, que frente a esas dos aportaciones de la filosofía y de la biología, pues establece una serie de legislaciones, una serie de leyes, de reglamentos, que según quien legisle y según lo que se busque, defienden al embrión, protegen al embrión, cuidan del embrión en esas primeras fases del desarrollo embrionario en las que es especialmente débil, especialmente susceptible de ser manipulado, de que su vida pueda finalizar no de forma natural, sino porque haya una agresión que lo procure, o por el contrario buscan la fórmula para dar un marco legal a acciones sobre el embrión que no le son favorables, como es, por ejemplo, el caso del aborto, como es, por ejemplo, el caso del diagnóstico prenatal, como es el caso del diagnóstico genético preimplantario, como son las consecuencias de la fecundación in vitro. Entonces, bueno, pues ahí depende del legislador y depende de la política que en ese momento se quiera seguir. Bueno, pues ha dejado ahí unas cuantas cuestiones que a mí sí que me gustaría tratar. Por ejemplo, antes comentábamos así rápidamente, hablábamos del diagnóstico prenatal. ¿Qué es? El diagnóstico prenatal supone una intervención en la mujer embarazada, en la mujer gestante, en determinadas fases del embarazo, que conducen a ver si existe alguna patología en el embrión o en el feto. Entonces, el gran problema del diagnóstico prenatal es que, como toda técnica diagnóstica, cuando uno va al médico para que le diagnostiquen qué enfermedad tiene, es en el ánimo de que esa enfermedad se pueda tratar. Si yo de repente tengo un dolor muy fuerte en el lado izquierdo, iré a un cardiólogo para que me diga si está a punto de que me dé un infarto, ¿no? Y si es el caso, tratarán de intervenir para mi bien. No dirán, está a punto de que te dé un infarto y como del infarto igual te puedes morir, vamos a irte matando ya. Contigo. Bueno, pues desgraciadamente eso es lo que ocurre en la gran mayoría de las ocasiones cuando se lleva a cabo un diagnóstico prenatal. Es, bueno, este niño tiene 3 cromosomas en el par 21 en vez de 2, como decíamos en la primera parte del programa, por tanto tiene síndrome de Down, por tanto, señora, si usted quiere, podemos matarlo. Y desgraciadamente en el 96% de los casos la decisión es sí, abortemos, acabemos con esta vida. ¿Qué ocurre? Pues que aquí tenemos una confusión muy seria, porque damos a la vida un valor no en función
de lo que es la vida humana, que tiene un valor en sí misma y que es el valor de la vida, el valor necesario y sobre el que se sustentan el resto de los valores, porque sin la vida no es posible hablar de ningún otro. Y sin embargo prevalece sobre el valor esencial y específico de la vida otros valores más vinculados no tanto con el ser, un ser humano, sino con el tener. Con el tengo determinada salud, tengo determinada condición física, tengo determinada capacidad intelectual y sin embargo si se identifica esta patología a lo largo de las primeras fases de mi vida, como sé que voy a ser discapacitado, como sé que va a nacer con esta minusvalía, como sé que va a tener síndrome de Down, no reúne los criterios de calidad, no reúne los estándares necesarios para permitirle nacer, para permitirle vivir. Es muy grave esto, pero desgraciadamente en la gran mayoría de los casos es lo que ocurre. Está la otra cara de la moneda y es muy bonito ver casos en los que este diagnóstico prenatal ha sido útil para una intervención en útero y para curar una patología, ¿no? Uno de los casos más bonitos es este caso de espina bífida que fue portada de New York Times, ¿no? Hace yo creo que ya 12 o 13 años, en el que se identificó un niño con espina bífida y se intervino quirúrgicamente en útero para subsanar esta patología. Y sale la manita agarrada, aferrándose a la vida del cirujano como portada famosa. Bueno, pues esa es la razón de un diagnóstico. Eso es un diagnóstico real que conduce a una aplicación terapéutica para el bien del feto. Pero lo contrario es una identificación de una patología o de una eventual patología que, como no puede ser tratada en útero, se acaba con ella y de paso con la vida del que la porta, abortando. Además, ha puesto un ejemplo muy gráfico, ¿no? Pero aludiendo a los problemas de corazón, ¿no? Pero es como si llegásemos al doctor y le dijésemos que, bueno, pues que somos susceptibles de sufrir un infarto y directamente acabase con nosotros. Sí, el problema de todo del diagnóstico prenatal está, como siempre, en el uso que se hace de la información, porque dejando de un lado que hay técnicas diagnósticas que son no invasivas, que podría ser pues, los controles ecográficos que se hacen de rutina, eso es una forma de diagnóstico prenatal de malformaciones o de problemas si los hay, como otras técnicas que sí hay invasivas, pues también, por ejemplo, se puede hacer un uso positivo, ¿no? Por ejemplo, el más común que se puede hacer es cuando uno detecta un problema, sobre todo al final de la gestación, y el conocimiento de ese problema hace que, por ejemplo, en el momento del parto, esté todo el mundo preparado. Por ejemplo, si un niño sabemos que va a nacer con una cardiopatía congénita, es mejor saberlo que no saberlo, pues porque ese niño nace en el centro adecuado, porque desde el mismo momento del parto hay un equipo que sabe el problema al que se va a enfrentar y tiene ya todo preparado, ¿no? Entonces, lógicamente, eso es mucho más sencillo que cuando uno le pilla de improviso, que le puede pillar a lo mejor en un hospital que no reúna las condiciones adecuadas. O sea que en sí mismo no es malo el diagnóstico prenatal. El problema, como aquí se ha explicado, es cuando hacemos un mal uso de esa información, que en determinadas enfermedades genéticas, pues vamos, o sea, un 96%, estamos hablando prácticamente de todo el mundo, es una inmensa mayoría. Es una barbaridad. O sea, realmente, claro, como prueba diagnóstica, independientemente de que sea invasiva o no invasiva, siempre que el riesgo no sea un riesgo de muerte para el feto, es maravilloso. El problema es que en muchas ocasiones no es tanto una prueba diagnóstica cuanto una prueba eugenésica, una prueba que conduce a la selección de quién debe nacer y quién no, en función de unos criterios no del valor de la vida de cada uno, que es infinito, sino de unos criterios accidentales, ¿no? De una determinada patología, de un cromosoma más, de una minusvalía. Es muy importante en estos casos, de todas formas, yo creo, con quién tiene uno la suerte o la desgracia de dar, ¿no? Porque ante un mismo problema, pues la manera de afrontarlo, teniendo en cuenta quién es el profesional que se sienta al otro lado de la mesa, pues puede cambiar como de la noche al día, ¿no? Porque además la decisión se toma desde el principio, ¿no? Y es además cuando hay que tomar la decisión, porque cuando uno ya, igual que nos pasa en la vida, cuando tomamos un camino aunque sea equivocado, ya es muy difícil volver al camino adecuado, ¿no? La decisión hay que tomarla
en el principio, y en esto pues luego como en la vida, como en tantas cosas, que también hay que tener suerte, ¿no? De estar en el momento adecuado y con la persona adecuada. Y con la persona adecuada. Por eso a mí me parecía tan importante. Antes Marta pedía profesionales como católicos, ¿no? Ginecólogos y ginecólogas católicos. Pues de verdad no es ninguna tontería, ¿no? Depende, y yo lo decía también, de con quién te topes, porque en vosotros, como profesionales de la salud y de la medicina, confiamos, o al menos eso intentamos. Esto, bueno, si me dejas decirte una cosa, no es un problema de la Iglesia Católica. O sea, en el juramento hipocrático, que es lo que los médicos, digamos, leían para el inicio de su profesión, que es del siglo V antes de Cristo, ya pone expresamente que no se deben dar abortivos. Y la Iglesia, vamos, la Iglesia Católica tal y como la conocemos es de 5 siglos después. O sea, que es que esto ya trasciende, yo creo, a la religión y va a lo que es la persona en sí misma, que la persona es un fin en sí mismo, ¿no? Y cuando hablamos del derecho a, que en esta vida todos tenemos derecho a muchas cosas, yo siempre lo explico de una manera, digo, si para explicar si uno tiene derecho sobre otra persona hay que darle la vuelta a la tortilla y ver qué pensamos si alguien tuviera derecho sobre nosotros. Claro, eso nos escandalizaría, todas las cosas, porque la esclavitud ya está abolida, ¿no? Pues muchas veces tenemos que pensar lo que a nosotros nos gustaría que hicieran. Y eso muchas veces no es un problema católico. O sea, es que yo creo que se nos está, a los católicos, ¿no? Esto es una cosa que defendéis solo vosotros, que no, que esto lo defiende la medicina desde hace muchísimos siglos, mucho antes de que el cristianismo existiera. Marta, a mí me gustaría preguntarte, pues de cara también a las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, a las mujeres que puedan estar embarazadas, ¿no? Dentro de ese diagnóstico prenatal, que ojo, no tiene por qué ser malo, como hemos visto, usado correctamente, ¿con qué pruebas nos encontramos que a veces pues no conocemos muy bien en qué como un consiste? poco perdida cuando llegas. Exactamente, cuando te hablan del triple screening, bueno, las que hemos estado embarazadas, pues Nos lo suena ya sabemos un bien, poquito. ¿no? Pero bueno, sitúanos un poco. Sí, bueno, así como un breve resumen, pues bueno, la primera consulta que se suele hacer es la de la matrona, me parece a mí, que ya pues te empieza a poner la medicación, que las vitaminas, tal, y ya te deriva al ginecólogo en torno a la semana 12 aproximadamente, ¿no? Porque ya ahí, bueno, pues la ecografía que se haga, bueno, pues ya es como más fiable, ¿no? Pues tanto el latido va a estar presente, a no ser que ya sea una gestación, un aborto diferido. Aborto me refiero espontáneo, por supuesto. Como, bueno, pues eso ya se ve si es un embrión, si son 2, bueno, se pueden ver muchas cosas que cuando es una gestación de menor data, pues todavía no es, más. Eso es, no es seguro, ¿no? Y te dicen, pues ven dentro de, pues eso, en torno a la semana 10-12. Entonces ya en esta semana, bueno, pues se suele pedir el triple screening. Entonces, aquí lo que se suma, esto va cambiando, según va evolucionando pues, la medicina, los avances, tal. Ahora mismo lo que se hace es sumar la edad materna, la translucencia nucal, que le explico lo que es, y unas pruebas pues, analíticas que son pues, proteínas que forman la placenta, etc. Entonces, la translucencia nucal, que es el segundo parámetro que he dicho, es bueno, pues un plieguecito que se ve en el feto, en la nuca, y entonces, bueno, pues este pliegue tiene que tener, para que sea normal, pues menos de 3 milímetros aproximadamente, en torno a unas semanas, porque claro, luego según el feto sigue creciendo, pues puede ser mayor o menor. Entonces, por eso se quiere hacer siempre en torno a la semana 12, midiendo el feto, el embrión, pues unos centímetros concretos. Entonces, este conglomerado de cosas, edad materna, translucencia y pruebas analíticas, nos da un porcentaje, que es lo que nos dice qué probabilidad tiene esta nueva personita de tener alguna cromosomopatía. Pero es una probabilidad, o sea, es un número. Entonces, si ese número sale alto, ya se desvía la paciente, se deriva, mejor dicho, a una amniocentesis. Pero para esto, o sea, esto no es obligatorio, o sea, esto es una opción que se da a la mamá, bueno, o a los papás, si vienen los dos, porque ellos también tienen que hablar. No es obligatorio si el porcentaje sale alto, es decir, que hay más riesgo de tener una alteración cromosómica,
se le dice a la madre, bueno, pues el niño que tiene usted dentro puede ser, hay más probabilidades de que tenga una enfermedad cromosómica que si esta formulita hubiera salido un valor más bajo. Entonces, claro, ahí los padres siempre se ponen pues ya atacados, porque, vamos, están esperando, se les da como unos días. Dicen, si no te hemos llamado en estos días, pues tranquila. Entonces, claro, esos 10 días están atacadísimos en casa. Bueno, total, si se le llama, pues nada, se les hace volver a la consulta y se les dice que se puede hacer una amniocentesis si ellos quieren. ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, pues esta prueba consiste en introducir una agujita, siempre vigilándolo con la ecografía, porque, claro, pues como el feto todavía es pequeñito, pues en un sitio donde esté desviado el feto hacia un lado, pues donde solo haya líquido, ahí se pincha con la agujita y se extrae un poquito de líquido. Ese líquido se analiza en el laboratorio y ahí sí que vamos a ver exactamente si hay alguna alteración cromosómica en el bebé. O sea, hasta que no tenemos ese resultado no podemos decir que el niño tiene una alteración cromosómica. ¿Qué pasa si los padres no quieren hacerse esta prueba? Bueno, pues... La amniocentesis, digamos que es opcional, una vez que te han dado un resultado, digamos, no tan favorable del triple screening. Eso es opcional. Y si los padres deciden no hacérselo, no están haciendo mal tampoco. ¿Por qué? Pues porque, aunque sea muy bajita la probabilidad que tiene, pero hay una probabilidad de aborto, porque tú estás pinchando con una agujita la bolsa amniótica. Entonces, ahí creas un agujerito. Lo normal, lo que pasa prácticamente casi siempre, es que como el feto todavía es muy chiquitín, hay líquido, pues ese agujerito se tapa, entonces no se sigue perdiendo líquido. Pero algunas veces pasa que, bueno, pues que se pincha la bolsa y se pincha no porque el médico lo haga mal, sino porque, bueno, pues porque tiene un riesgo. Y entonces empieza a perder líquido y al final se termina abortando. Entonces, bueno, pues esto los padres lo tienen que saber. Los ginecólogos siempre lo explicamos en la consulta. Pero bueno, eso, que sepan que los padres que tampoco pasa nada por no hacerse la prueba, que sí que van a estar a lo mejor más intranquilos durante el embarazo porque hay más riesgo de tener alguna alteración. Bueno, también si lo saben y saben que no van a abortar y sale alguna alteración cromosómica, bueno, pues también van a estar nerviosos porque van a saber que el niño pues tiene... ¿no? Entonces, eso ya es que depende de cada pareja y de lo que ellos vean. Luego hay otra técnica de diagnóstico prenatal que es la biopsia corial. Esto se hace bastante antes que la amniocentesis, en torno a la semana 8 o así. Entonces, bueno, esta prueba es cuando hay algún antecedente en la familia, pues persona cercana con una enfermedad importante, pues hay padres que quieren saber si su hijo va a tener esto, entonces se hace tomando una muestra de la placenta, de las vellosidades coriónicas. Es una técnica todavía más invasiva, más peligrosa, tiene más riesgo de aborto que la amniocentesis. Bueno, yo nunca he visto una, pero supongo que se harán, pero no creo que con tanta frecuencia que la amniocentesis. Y aquí hay que avisar, por supuesto, eso, pues que el riesgo de aborto es un poquito mayor, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que... Estas son más o menos sí, todas las pruebas de diagnóstico prenatal. Sí. Mónica, no sé si quiere apuntar algo sobre este tema, porque rápidamente, y es la última cuestión, no tenemos tiempo para más, tenemos que hablar del aborto terapéutico también. Bueno, no, yo creo que lo ha explicado perfectamente Marta, o sea que nada más que añadir. Si acaso yo diría que en una situación de un niño ya nacido, ¿qué porcentaje de riesgo para la vida de su hijo asumiría un matrimonio? Y yo creo que esa es la extrapolación a la hora de decidir si ir adelante o no con una amniocentesis. Pero sí, nada más. Nada más. Sí. Rápidamente, Marta, Mónica, Luis, el aborto terapéutico, ¿qué es? ¿En qué consiste? Bueno, yo creo que es otro eufemismo. Y además brutal, en este caso brutal, porque el aborto nunca es una terapia, ni para el feto que se aborta, puesto que se acaba con su vida, ni para la madre que toma la decisión de abortar, que como decíamos al comienzo del programa, es otra víctima. Entonces, la terapia es aquella práctica que va dirigida a paliar o a curar una patología, una enfermedad.
Y desde luego el acabar con la vida de un enfermo no es una terapia. Tiene otro nombre que es muchísimo más duro, pero se llama asesinato. Entonces el aborto terapéutico no es tal. Es aquella práctica que lleva a acabar con la vida de un feto que tiene una patología constatada. Y bueno, pues de nuevo es una discriminación muy grande y es una falta de criterio en el valor de la vida en sí mismo. Y volvemos otra vez a lo mismo. La vida tiene un valor infinito por el hecho de ser una vida humana. Para aquellos que tenemos fe, que somos cristianos, la vida tiene un valor todavía mayor porque estamos llamados a la vida eterna y porque desde la eternidad el Señor soñó con esa vida para que se viviera junto a Él. Ese es el valor infinito de la vida. Por tanto, no hay ninguna cuestión accidental que disminuya ese valor. No es menos querido por Dios un discapacitado, una persona ciega, una persona sorda, una persona con síndrome de Down o una persona con una cardiopatía. Yo creo que al menos igualmente, y si acaso de la mano del Evangelio me atrevería a decir que incluso mayor debilidad por ellos, ¿no? por los más débiles. Entonces, el así mal llamado aborto terapéutico tiende a acabar con la vida de estas personas por el mero hecho de tener una enfermedad. Y esto es una auténtica barbaridad. Es tan triste la cuestión que es que yo poco más diría, más que poner los puntos sobre las íes y llamar a las cosas por su nombre, aunque el nombre sea muy doloroso. Pero es que es un tema muy doloroso. Bueno, al menos eso... Sí, Marta. Una cosita. Sí. Es que eso, en cuanto al tema de antes, que me faltó decir, porque están diciendo las mamás, y la ecografía de la semana 20 de screening que llaman, esa es otra técnica de diagnóstico prenatal. Bueno, pues ahí se ven si hay malformaciones. Bueno, en general es un poco pues para descartar que haya malformaciones groseras, ¿no? Un poco graves. Y bueno, también yo creo que se tiene muy en cuenta pues por la ley de los plazos que había, tal, o que sigue habiendo. Entonces, bueno, pues esa es otra técnica de diagnóstico que antes he olvidado de decir. Bueno, como decía antes Mónica, nosotros aquí estamos explicando de una manera muy sencilla todas estas cuestiones, pero claro, con estos temas se topan muchas veces los jóvenes. Simplemente señalar este manual de bioética para los jóvenes, porque no creo que nos estén viendo muchos a estas horas tampoco, y bueno, que existe esto para llegar a los jóvenes, a los adolescentes, y que se les cuenten las cosas tal y como son, ¿no? Que yo creo que es lo que realmente importa. Al menos eso hemos intentado en este programa. Muchísimas gracias, Mónica, Luis, Marta, por acompañarnos. Y si hemos empezado con San Juan Pablo II, terminamos con el Papa Francisco. En Evangelium Gaudium, él dice que no hay nada más progresista que defender la vida humana. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la semana que viene.